Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Como primer paso, apliqué base en cada una de las uñas para protegerlas y fortalecerlas. Ahora voy a pasar al esmaltado y para ello voy a utilizar este esmalte tradicional en color gris. Con un pincel para detalles llevé el esmalte a las zonas donde no pude llegar con la brochita. De este esmalte solo necesité aplicar una sola capa porque cubre bastante bien. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que toques el botoncito que aparece aquí abajo para que formes parte de esta familia y de paso debes activar la campanita de notificaciones para que así puedas saber cada vez que esté subiendo un nuevo video y no te pierdas ni uno solo. Recuerden que si comparten este video o cualquier otro video del canal, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y también a seguirles creando contenido. Ahora estoy matificando la uña del dedo gordo para comenzar a trabajar con las pinturas acrílicas. Para hacer la flor voy a utilizar pintura acrílica en color beige y pintura acrílica en color marrón. Este marrón es bastante oscuro y lo voy a estar utilizando para el centro de la flor y un pincel angular. Esta flor va a tener 5 pétalos que voy a hacer con la pincelada en forma de abanico. Si aún no saben cuáles son las pinturas acrílicas que yo utilizo para mis diseños en el canal, en la pestaña de comunidad hay una publicación que hice hace algún tiempo donde les mostraba las pinturas acrílicas que son las mejores que he comprado hasta el momento para hacer este tipo de técnica de one stroke, y tengo otras pero esas más bien las utilizo para hacer otro tipo de diseño, caricaturas. Para el diseño del reloj utilicé estas pinturas que más adelante les pondré también por allá una foto para que sepan cuáles son. Voy a repasar cada trazo hasta que el color tenga la intensidad que deseo, sobre todo porque está sobre un fondo claro y la flor también es en colores claros y así se puede notar mejor cada uno de los detalles. Aquí lo que estoy haciendo son 2 hojas y las voy a hacer también con pintura acrílica en color beige y una pintura acrílica en color marrón, pero en este caso es como más rojizo y un poco más claro que el otro color que utilicé anteriormente. Me han estado preguntando si las pinturas acrílicas son las mismas pinturas que se le compran a los niños para hacer sus manualidades, y por lo general las pinturas que se les compran a ellos son las acuarelas o las temperas, y las pinturas acrílicas en algunas ocasiones sí ellos las utilizan, pero no son las que generalmente ellos usan para sus trabajos y sus manualidades. Las pinturas acrílicas las puedes conseguir en papelerías, en tiendas de manualidades, en librerías,
También las puedes comprar a través de internet, pero si son profesionales mejor aún porque tienen la textura y también la cobertura que necesitamos, además de la pigmentación. Las pinturas escolares que los niños utilizan, como las témperas y las acuarelas, también las puedes usar, pero en ese caso para otro tipo de técnicas, como la técnica de acuarela. Con un puntero y pintura acrílica en color blanco voy a hacer una flor pequeñita y la voy a hacer con 5 puntos, y luego con un pincelito para detalle de 5 milímetros voy a llevar la pintura hacia el centro, dándole forma de gota a cada uno de los pétalos. Recuerden que en los comentarios me pueden dejar saber si les está gustando este video y también un me gusta si es así. Con la pintura acrílica en color marrón oscuro voy a añadir algo de detalles en la flor, haciendo algunas líneas en el centro y también en el borde de cada uno de los pétalos para realzarlos. Y también en las hojas voy a hacer lo mismo, pero en ese caso con la pintura acrílica en color marrón, que es un poco más clara y que tiene como un subtono rojo. También a los lados de las hojas voy a hacer 2 líneas, es decir, una a cada lado, para complementar el diseño. En este caso estoy utilizando la pintura acrílica en color marrón oscuro, y luego también voy a hacer algunos puntos bien pequeños en algunas zonas donde creo que hay espacio y que se pueden ver bien. En color magenta voy a hacer el centro de las 2 flores. Como esta pintura acrílica se demora un poquito más que las otras en secarse, mientras tanto voy a ir adhiriendo en la base de las 2 hojas una piedrecita y 2 balines para decorar. Ahora que ya está completamente seco el centro de la flor, voy a hacer una espiral en color blanco con pintura acrílica y un pincel para detalles de 6 milímetros. Si quieres aprender más sobre el arte y la decoración de uñas, también sobre el cuidado de las uñas de las manos y de los pies, yo siempre te dejo en la cajita de descripción el enlace a mi página web princesas.site. Allí vas a encontrar muchísimos diseños aparte de los que aparecen aquí en el canal y muchísimos consejos, así que te recomiendo que vayas a visitarla. Si crees que las líneas de la espiral quedaron un poquito gruesas, como en este caso, o crees que debes rectificarlas un poco porque no te quedaron muy perfectas, puedes hacerlo rectificándolas con la misma pintura acrílica en color magenta. Ahora voy a decorar la uña del dedo de al lado con la ayuda de un puntero y brillo de acabado. Voy a estar adhiriendo algunas piedrecitas o cristales de imitación, una de tamaño mediano y 2 más pequeñas a los lados, y luego voy a añadir algunos balines para dar como una forma de triángulo para que parezca así como una joya.
Recuerden que pueden también seguirme en mis redes sociales. En la cajita de descripción tienen los enlaces de mi Instagram y también de Facebook para, si lo desean, me sigan también por allá. En la otra uña también quería añadir algo de decoración o de brillo, así que decidí aplicar este micro glitter en color plateado con destellos en tornasol, y para hacerlo primero apliqué un poco de brillo de acabado y por encima con un aplicador lo fui colocando poco a poco sobre la uña, porque como ya el esmalte estaba seco no se iba a adherir. Así queda algo así como el efecto azúcar, pero yo decidí luego pasar brillo de acabado por encima para sellarlo o encapsularlo, porque me gusta más como se ve de esta manera. Además de que como es en las uñas de los pies, creo que se iba a caer muy fácil, porque no estoy utilizando esmalte semipermanente que dura muchísimo más este efecto. Estoy utilizando esmalte tradicional, así que decidí por eso aplicar brillo. Ya luego quité todo el exceso con un bledo o brochita, la que me llegó también de Born Pretty, que les mostré en un video. Y ya por último sellé toda la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.